Acciones que permitan el aseguramiento de la información en las organizaciones del sector de la economía solidaria. Tabla de contenido. Palabras claves de la investigación. Introducción. Al hablar de aseguramiento, se hace referencia a que se debe enviar información de calidad y confiable para la toma de decisiones, por lo que es importante crear mecanismos que contribuyan de la mejor manera posible el propósito del aseguramiento mediante acciones, directrices, lineamientos y buenas prácticas de una organización. El objetivo principal de este es salvar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y los sistemas de una organización, así como protegerlos de tanto amenazas internas como externas. Marco normativo. Ley 454 de 1998. Esta ley determina la economía solidaria. Esta es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por un conjunto de fuerzas sociales organizadas en forma asociativa y se identifican por las prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas sin ánimo de lucro. Consta de 11 principios, en los que resalto el espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua, la administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora, adhesión voluntaria, responsable y abierta, formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva. La Ley 79 de 1988 determina las cooperativas. Una cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la que sus trabajadores y usuarios son aportantes y administradores o gestores de la organización. Por lo que el objetivo de esta empresa es producir o distribuir de manera conjunta y eficiente bienes o servicios para satisfacer las necesidades tanto de sus asociados como de la comunidad en general. La Ley 1314 de 2009, en el artículo 5, habla sobre los propósitos de la ley sobre las normas de aseguramiento de información. Se entiende por esto que es un sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, en la cual se regulan calidades personales, como lo es la ética, el control de calidad en trabajos, la auditoría de información financiera histórica, la revisión de información financiera histórica de una organización y se emite un informe sobre este. El decreto 1333 de 1989 determina los fondos de empleados. El decreto 1480 de 1989 determina las asociaciones mutuales. Estas son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, se constituyen libremente y democráticamente por personas naturales. Estas personas están inspiradas en la solidaridad y tienen el objetivo de brindar ayuda frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios. El decreto 1481 de 1989 determina la constitución de los regímenes internos y las sanciones que tienen las organizaciones de economía solidaria. El decreto 302 de 2015, que mediante la ley 1314 de 2009 regula los principios y las normas de contabilidad de información y aseguramiento de la información aceptados en Colombia, señala a las autoridades competentes el procedimiento para su expedición y determinación en las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. El artículo 1 indica que el marco técnico de las normas de aseguramiento NAI contiene las normas internacionales de auditoría, también debe contener las normas internacionales de control de calidad, NIC, las normas internacionales de trabajos de revisión, NIC, las normas internacionales de trabajo para atestiguar o también conocidas ISAE por sus siglas en inglés,
las normas internacionales de servicios relacionados NIRS y el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría. El decreto 2420-2015 regula también las normas de contabilidad de información y aseguramiento de la información. Este marco técnico indica lo mismo que la ley, que el decreto 302, que se debe tener en cuenta las NAI, las NIA, las NIP, las NIP, las ISAE y las NIRS, y por ende el Código de Ética del Contador Público. Aseguramiento de la información. El decreto 2170 de 2017 en el artículo 5 de la ley 1314 señala que el aseguramiento de la información es un sistema compuesto por interpretaciones, técnicas, conceptos, principios que guían el comportamiento de la ejecución de un trabajo y los informes que se hacen durante el aseguramiento de la información de una organización. Por ende, las organizaciones de economía solidaria también tienen internamente otras acciones de aseguramiento en las cuales se encuentra la auditoría financiera y revisión de cuentas. La realización de estas se basa mediante un auditor externo independiente que evalúa la integridad y la precisión de los estados financieros, ayudando a garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y cumplan con las normativas financieras y contables, al igual que con las políticas establecidas por la organización. En segunda instancia tenemos la evaluación de riesgos y controles internos. En esta se identifica el riesgo asociado a las operaciones de la entidad, así como los controles internos, cómo se manejan para mitigar los riesgos y prevenir fraudes y errores para mejorar la eficiencia operativa. Tenemos también el informe de sostenibilidad y responsabilidad social. Esto promueve un impacto social y ambiental de la entidad, así como las prácticas de responsabilidad social y el compromiso que tiene la organización con los valores sostenibles y su contribución al bienestar de la comunidad. Gestión de la información. Este sistema de información es eficiente y seguro para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos críticos de una entidad, incluyendo la gestión de la información financiera de sus socios y los proyectos que se encuentren en la organización. Capacitación y formación. Esto debe ser de forma continua en cuanto a los miembros y el personal de la entidad que tengan temas relacionados con la información de la empresa, que tengan cargos pues que permitan el aseguramiento de la información y la rendición de cuentas, promoviendo una cultura de transparencia y responsabilidad. Por lo que tener estos pasos antes mencionados en un sector de la economía solidaria son fundamentales para mantener la confianza de los socios, donantes reguladores y la comunidad en general, contribuyendo también a la sostenibilidad y al éxito a largo plazo, buscando un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Bueno, durante el proceso de aseguramiento de la información se aplican las NIAs. La NIA 100, encargo de aseguramiento; la NIA 200, responsabilidad del auditor; la NIA 300, el plan de auditoría que se va a manejar en la organización; la evaluación de los riesgos hallados; las evidencias de los hallazgos; un informe sobre los hallazgos encontrados en la organización; un informe sobre los estados financieros individuales; y se aplica el Código de Ética para los contadores públicos. En el aseguramiento de la información tenemos tres niveles. El nivel bajo, también conocido como nivel de revisión, que es donde se realiza una verificación de la información en cuanto a los estatutos y las políticas contables, de las políticas de la empresa. El nivel medio, que es la cuantificación o anticipamiento. Aquí se profundiza el control interno.
se dan las figuras administrativas y el diseño de objetivos de control. Y el nivel alto, conocido como nivel razonable, es donde se da el control interno especializado. Aquí aparecen las figuras del auditor y el revisor fiscal, los cuales pueden dar una opinión sobre la información auditada. Entidades de vigilancia y control del sector solidario. Bueno, las entidades principales que ejercen inspección, vigilancia y control sobre la economía solidaria es la Superintendencia de Economía Solidaria y la Supersolidaria. Por entidad tenemos a las cooperativas, precooperativas, cooperativas de trabajo asociado, fondos de empleados, administradores públicos cooperativas, asociaciones mutualistas e instituciones auxiliares el cooperativismo. En sus órganos de administración para las cooperativas se basan en el Consejo de Administración, precooperativas, Comité de Administración, cooperativas de trabajo asociado, Consejo de Administración, fondos de empleados, Junta Directiva, administraciones públicas, cooperativas, Consejo de Administración, asociaciones mutualistas, Junta Directiva, instituciones auxiliares del cooperativismo, Consejo Directivo. Sus órganos de control para cooperativa y precooperativa son la Junta de Vigilancia y Revisión Fiscal, al igual que para las cooperativas de trabajo asociado. Para los fondos de empleado, sus órganos de control se basan en el Comité de Control Social y Revisión Fiscal. Las administraciones públicas cooperativas manejan la Junta de Vigilancia y Control y el revisor fiscal, al igual que las cooperativas y precooperativas. Las asociaciones mutuales, Junta de Control Social y Revisor Fiscal, y las instituciones auxiliares del cooperativismo cuentan con un fiscal. Otra de las acciones de aseguramiento es el revisor fiscal en las entidades de economía solidaria. En la diapositiva anterior vimos los órganos de control de la economía solidaria. Bueno, en todas las organizaciones se debe tener en cuenta un revisor fiscal. ¿Por qué? Porque este es importante al vigilar e inspeccionar y dar fe pública sobre la información que maneja una organización de economía solidaria. Tiene el objetivo de controlar, analizar, vigilar e inspeccionar la información y mediante eso emitir informes y certificados de algún hallazgo que encuentre en la organización, sea bueno o sea malo. Y tiene responsabilidad con los entes gubernamentales dando como una denuncia si encuentra algún fraude, un error o una falla en la administración de la organización y emite un dictamen sobre los estados financieros de la empresa, dando fe pública, como lo dije en la importancia, sobre una organización. Otra de las acciones de aseguramiento es el control interno en las organizaciones del sector solidario. En el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 nos indica que a los administradores de las entidades vigiladas por el Estado se les indica que deben realizar una gestión en diligencia propia del buen nombre de sus negocios. Por eso, las juntas directivas o consejos de administración de control interno les corresponde definir y diseñar políticas y procedimientos que deben ordenar y vigilar y que se ajusten a las necesidades de la entidad solidaria, además de que permita el desarrollo de su objeto social y el alcance de sus objetivos trazados. Es decir, que los controles implementados en la organización permitan promover la eficiencia de las entidades, reduciendo los riesgos de activos operacionales, no operacionales y financieros, generando también unos estados financieros confiables bajo las disposiciones legales vigentes. Por lo que es importante, al aplicar el control interno en el sector solidario, identificar los riesgos, reconocer el área de riesgo y valorar el riesgo. Y ahí sí, aplicar una medida adecuada para mitigar cualquier tipo de riesgo que sea hallado en la organización. El SARLAF es un sistema que se implementa en las organizaciones de economía solidaria para limitar el acceso al sector financiero del narcotráfico y los recursos que estos brindan a dichas organizaciones que van en contra de los intereses de
una organización y los principios del cooperativismo. Estas organizaciones de economía solidaria deben enviar un reporte de las operaciones sospechosas que tengan en efectivo y debe ser emitido a la Unidad de Información y Análisis Financiero. También deben fijarse procedimientos para aplicar sanciones por incumplimiento de las normas para controlar el riesgo de lavado de activos. Circular externa número 006 del 25 de marzo de 2014 brinda instrucciones a las organizaciones del sector solidario para la prevención y el control del lavado de activos y financiación del terrorismo, diciendo que estas deben tener políticas. Dentro de las políticas tenemos las políticas de membresía que establecen los requisitos y los procedimientos para que los individuos o entidades se conviertan en socios de la organización solidaria, así también como los derechos y las responsabilidades que estos tienen. Una política de gobierno que defina la estructura de la organización, incluyendo la elección de líderes, tanto de la asamblea, junta directiva y comités, estableciendo principios de participación democrática. Una política de finanzas que regula la gestión financiera de la organización, incluyendo la contabilidad, la inversión de excedentes y la distribución de los beneficios entre los miembros. Política de responsabilidad social que indique el compromiso de la organización con la sociedad, la sostenibilidad y la contribución al bienestar de la comunidad. Un proceso o procedimiento de rendición de cuentas establece que se informan y se presentan cuentas a los miembros y partes interesadas e incluyendo las auditorías o revisiones financieras que se realicen. Los procedimientos para la toma de decisiones que detallan cómo toma la organización decisiones, ya sea por votación, consenso u otros medios democráticos. Y los procesos de inversión y crédito que regulan la asignación de recursos financieros, inversiones y concesión para créditos y miembros de proyectos de interés común. Bueno, otra de las instrucciones es que tengan un buen órgano de control, una estructura organizacional, una buena infraestructura tecnológica, una divulgación sobre la información, en la que se tenga en cuenta la transparencia de la información, que sea relevante de manera abierta y accesible, una buena comunicación para la transmisión de los datos, que informen, eduquen y que persuadan la toma de decisiones informadas. Rendición de cuentas, que ayuda a la organización a explicar y justificar sus acciones y resultados tanto a los inversores y los miembros reguladores y al público en general. La toma de decisiones, el marketing y la publicidad, el periodismo, todo eso hace parte de la divulgación y una capacitación a sus empleados en cuanto a la prevención y el control de lavado de activos periódicamente. Estas deben también enviar un reporte de las transacciones en efectivo, de las transacciones de efectivo de sus clientes, de los productos que ofrecen como sector solidario y un formulario de la vinculación del asociado o el cliente. En los casos de acciones de aseguramiento, quise tomar en cuenta a la empresa Acuasmedas. Esta cuenta con una Asamblea General de Asociados Delegados, un Consejo de Administración y juntas de vigilancia o comité de control social. Su marco de administración es establecido periódicamente por el Consejo de Administración, apoyado por la gerencia, el comité de riesgo y la dirección de riesgo, que lo orientan a una buena sostenibilidad y el logro de sus objetivos estratégicos para la cooperativa. Comedas cuenta con un marco de administración de riesgos de crédito, liquidez, mercado y operacional que hacen parte del sistema SIAR, Sistema Integrado de Administración de Riesgos. Los casos tomados en cuenta es el Fondo de Empleados Grupo Éxito llamado Presente. Este cuenta con una Asamblea General de Delegados, una Junta Directiva, un Comité de Control Social y por ende un revisor fiscal. Es inspeccionado internamente por el revisor fiscal y el Comité de Control Social. Cuenta con un marco de administración de liquidez que se conoce como SAR.
Bueno, en cuanto a las asociaciones mutuales, no tengo un ejemplo como tal, pero sé que están administradas por una asamblea general, tienen en cuenta la junta directiva y un representante legal. Y estarán sujetas a inspección por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas con el fin de asegurar sus actos de constitución, funcionamiento y cumplimiento de su objeto social. También si llegan en algún momento a desaparecer, está la disolución y la liquidación, de qué manera se debe hacer y se ajustan a las normas legales y estatutarias. Bueno, la Supersolidaria tiene aspectos a considerar en cuanto a la información financiera de las organizaciones de economía solidaria. Tiene en cuenta sus activos, sus pasivos y sus patrimonios, sus ingresos y gastos operacionales y no operacionales, los flujos de caja. Esto en cuanto a los estados financieros, lo que es el balance general, el estado de cambio en la situación financiera, el estado de resultado integral, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujo de caja más las notas contables que se realizan. También tiene en cuenta las normas contables y financieras, que son las NIF, reporte de información, que son los estados financieros periódicos, que son los antes mencionados, la revisión y auditoría, dependiendo del tamaño de la actividad de la organización, gestión de riesgo, las organizaciones deben identificar y evaluar, gestionar los riesgos financieros que pueden afectar su estabilidad y sostenibilidad. Las reservas excedentes de la Supersolidaria establece que para la creación y distribución de excedentes se deben constituir reservas. Esto es importante para la estabilidad financiera de la organización solidaria. La rendición de cuentas, la normativa específica, la educación y capacitación y las sanciones.